Hola chicos, hoy vamos a leer la lección número 4 de menores titulada Purificando el Templo. El versículo para memorizar es: qué alegría cuando me dicen vamos al templo del Señor. Salmo 122, 1. El rey Joás debe de haber dependido mucho de su tío Joiada. Es posible que nunca haya aprendido a hacer lo correcto por sí mismo, sino porque su tío le decía lo que hiciera. Nunca lo sabremos, pero sí sabemos que después de que Joiada murió, Joás permitió que el pueblo adorara a dioses paganos en vez de adorar exclusivamente al Dios del cielo. Las cosas se pusieron tan mal que cuando su propio primo Zacarías, el hijo de Joiada, le advirtió al pueblo que Dios no los bendecería si se apartaban de él, el rey lo mandó a matar. Cuán pronto había olvidado Joás como su tío Joiada había salvado su vida. Pero como siempre sucede, llegó el momento decisivo. Luego de una gran derrota a manos del ejército sirio, donde Joás resultó herido, fue asesinado en su propio lecho por 2 de sus oficiales. Esto se hizo en venganza por la muerte de Zacarías. La adoración al Dios verdadero fue rechazado por 4 generaciones más de reyes. Pero finalmente Ezequías, el tataranieto de Joás, se convirtió en rey a los 25 años. Su propio padre había destruido todos los utensilios que se usaban para la adoración en el templo y había cerrado nuevamente sus puertas. Había erigido altares en cada calle de Jerusalén para que la gente pudiera adorar a los ídolos. Seguramente Ezequías observó cómo su padre hacía todo eso. Una incómoda brecha debe haberse abierto entre ellos, pues pensaba de manera distinta. Su padre odiaba a Dios, mientras que su hijo lo amaba en silencio. El país era un desastre y las demás naciones se burlaban de ellos. Jerusalén fue atacada una y otra vez por ejércitos hostiles, los cuales mataban a los jóvenes y capturaban a las mujeres y a los niños para llevárselos como rehenes. Fueron años terribles, toda a causa de que el pueblo de Dios había tratado de imitar la falsa adoración de las naciones circundantes en vez de mantenerse fieles al Dios verdadero. Pero finalmente el buen rey Ezequías llegó al poder. Él se había propuesto hacer las cosas correctamente de nuevo. Lo primero que debía hacer era pedir a los sacerdotes que se dedicaran a la obra del Señor. Luego, juntos rogaron a Dios para que detuviera los ataques que venían sufriendo de parte de otras naciones y para que ayudara al pueblo a sentirse seguro nuevamente. Lo siguiente fue reparar el templo, a fin de demostrar amor y respeto por Dios. El templo había estado cerrado e inutilizado por años. Todos los utensilios que se usaban para adorar a Dios estaban dañados o habían sido robados. Artículos que se habían utilizado para adorar a dioses falsos, yacían tirados en el piso. Sin duda, el techo estaría lleno de telarañas y el recinto lleno de plagas. Pero al cabo de 2 semanas estuvo listo una vez más para ser dedicado a Dios. El desastre se había esfumado, los pisos estaban limpios, el mármol brillaba de nuevo, se colocaron muebles nuevos. En el atrio todo estaba listo para la gran celebración de la dedicación. ¡Qué gran celebración! Una inmensa multitud permaneció allí todo el día. Dentro del templo, grupos de sacerdotes tocaban arpas y címbalos, mientras la gente recorría la hermosa edificación. Llegó el momento de ofrecer el sacrificio, como lo habían hecho sus antepasados en el desierto. 7 novillos y 7 carneros fueron sacrificados. Luego los sacerdotes colocaron sus manos en las cabezas de 7 machos cabrios y transfirieron simbólicamente los pecados del pueblo a los machos cabrios, que luego fueron sacrificados. Finalmente se ofrecieron 7 corderos al Señor. Estos representaban al Mesías, el Cordero de Dios, quien moriría al fin de salvarnos. La inmensa multitud comenzó a entonar cánticos de adoración a Dios. Algunos sacerdotes tocaban sus trompetas junto a ellos, además de otros instrumentos. La adoración se extendió por todo el día hasta que la ofrenda fue consumida, y luego el pueblo trajo sus propias ofrendas: 600 novillos, 3,000 ovejas y 3,000 machos cabrios. El pueblo escogido de Dios lo estaba adorando de nuevo. La paz que da honrar y adorar a Dios
y permitirle que dirija nuestras vidas se sintió de nuevo en Jerusalén. El mensaje es: cuando adoramos juntos, reflejamos el amor de Dios a nuestra familia de la iglesia. Espero que esta semana la pasen bien y que Dios les bendiga.